Buenos días, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Vamos a compartir un estudio titulado Las manos del alfarero que se encuentra en Jeremías capítulo 18. Voy a leer Jeremías 18 del versículos 1 al 6. El Señor se dirigió a mí y me dijo, hablando Jeremías, baja a la casa del alfarero y allí te comunicaré un mensaje. Yo, Jeremías, bajé y encontré el alfarero trabajando el barro en el torno. Cuando el objeto que estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer otro con el mismo barro hasta que quedaba como él quería. Entonces el Señor me dijo, ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, israelitas, lo mismo que este alfarero hace con el barro? Ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Yo, el Señor, lo afirmo. En esta historia vemos que Dios se compara al alfarero y el barro se compara al pueblo de Dios. En el día de Jeremías era el pueblo de Israel y en el día de hoy es la iglesia de Jesucristo. Somos hechos del polvo de la tierra. Somos barro en las manos del alfarero. Dios, como nuestro Creador, tiene el derecho de moldearnos y utilizar nuestras vidas tal como Él quiere. En Romanos 9:20, el apóstol Pablo dice, pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó, ¿por qué lo hizo así? ¿Qué? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura? Entonces Dios, por medio de la palabra, nos enseña que Él es soberano. Él tiene todo derecho y todo control en nuestras vidas. La persona que rehúsa cederse al Señor es como un vaso de barro que se queja al alfarero porque no le gusta lo que es. Recordemos esto, Dios es bueno. Dios siempre hace lo bueno. Dios tiene una razón por todo lo que hace. Usted y yo debemos rendirnos a la voluntad de Dios. Mateo 6:33 dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Veamos la relación entre el alfarero y el barro, la relación entre Dios y el hombre. Primero, pensamos en el poder del alfarero. Él tiene poder sobre el barro. Génesis 2:7, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre, de Adán, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios nos creó y Dios nos dio vida. Dios puso al hombre en un huerto hermoso y Dios proveyó por las necesidades del hombre. El poder de nuestra vida está en las manos de Dios. Dios preserva nuestra vida. Pero Dios podría quitarnos la vida en cualquier momento que quisiera. Sin Dios no somos nada. Sin Dios no hay orden. Sin Dios este universo sería un caos. Pero Dios mantiene el orden del universo por medio de su propio poder. No hay ningún otro poder más grande o más poderoso que Dios. Dios merece toda la honra y toda la gloria en nuestras vidas. Debemos rendirnos al alfarero, Dios Todopoderoso, y servirle con nuestras vidas como barro en sus manos.
Después de hablar del poder del alfarero, pensemos en la preparación del alfarero. Efesios 2:10 dice, pues somos la obra, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Nota que este versículo dice que nosotros somos la obra maestra de Dios. Dios nos hizo en su imagen. No hay otra criatura hecha en la imagen de Dios, solo el ser humano. El hombre cedió el control de su vida a Satanás y fuimos hechos pecadores por causa de nuestra rebeldía. Pero Dios no se dio por vencido. Él proveyó un camino de salvación para poder rescatarnos y volvernos a ser en nuevas personas. Somos la obra maestra de Dios. Él nos hizo de nuevo en Jesucristo. Nacemos de nuevo por medio de la fe en Jesucristo. Dios tiene un propósito y un plan perfecto para nuestras vidas. Debemos rendirnos a Él y servirle. Después pensemos en la perspectiva del alfarero. ¿Cuándo hizo todo esto? ¿Cuándo planeó nuestras vidas Dios? Pues dice Efesios 1:3, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él o en Cristo antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, hijos de Dios, por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de la gloriosa gracia que nos concedió en el amado, en Jesucristo. En Él tenemos la redención mediante la sangre, el perdón de nuestros pecados. De nuevo, ¿cuándo nos escogió Dios? Antes de la creación del mundo. ¿Por qué nos escogió Dios? Para ser adoptados como hijos de Él. Por medio de la fe en Jesucristo, nosotros somos redimidos de nuestros pecados y nosotros somos adoptados en la familia de Dios. Perdón. Dios, en su omnisciencia, puede ver el pasado, el presente y el futuro. Todo a la vez. No hay ningún secreto para con Dios. No hay ninguna cosa guardada de Él. Él tiene todo conocimiento. Él sabe todo. Y por su gracia, Él nos escogió. Yo no lo puedo explicar, pero doy gracias a Dios que Él me escogió y me salvó, y Él quiere salvarle a usted también. Luego, piense en la paciencia del alfarero. Isaías 64:8 dice, a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. No te enojes demasiado, Señor. No te acuerdes siempre de nuestras iniquidades. Considera, por favor, que todos somos tu pueblo. Sí, somos el barro en las manos de Dios y Él tiene paciencia para con nosotros. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 3:8, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con nosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. En este tiempo de gracia, Dios está actuando con gran paciencia. Tal como el alfarero hace otro vaso del mismo barro, si el primer vaso no sirve, pues Dios también hace la obra de transformación en nosotros. Él es un Dios de mucha paciencia, pero no malentienda esta paciencia de Dios. Él es juez del universo. Y un día Él juzgará al mundo. Dios le dijo a Noé en el tiempo del diluvio, voy a esperar 120 años
mientras usted construya el arca, para luego destruir el mundo por medio del diluvio, el mundo impío. Dios demostró su gran paciencia por un tiempo de 120 años, ofreciendo salvación a los pecadores. Pero cuando vino el diluvio, todos perecieron, menos la familia de Noé y él mismo. 8 personas que entraron al arca, y Dios cerró la puerta, y los demás murieron ahogados. Sí, Dios es un Dios paciente, pero llegará el límite o el día de su límite de paciencia y luego vendrá el juicio. Bueno, veamos también en último lugar el propósito del alfarero. ¿Cuál es el propósito de él en ser el alfarero y nosotros el barro en las manos de él? Pues Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El propósito de Dios para el inconverso es que sea salvo. Él quiere salvar a toda persona pecadora. Si esa persona se arrepiente de su pecado y recibe a Cristo como su Salvador personal, tendrá vida eterna. Será adoptado en la familia de Dios. El propósito de Dios para el creyente es que sea conformado a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Que seamos como Él. Él es la cabeza del cuerpo y nosotros somos el cuerpo del Señor. Tal como el alfarero ya tiene una imagen en su mente del vaso que va a hacer con el barro, así Dios ya tiene un plan en su mente para su vida y mi vida. Dios el alfarero puede moldearnos y formar de nuestras vidas un vaso útil que traerá gloria y honra al nombre de Dios. Segundo de Timoteo 2:20 lo explica así. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Por favor, sea barro flexible en las manos del alfarero. No sea rebelde y obstinado, más bien ríndase a la voluntad de Dios. Él sabe cómo formar su vida para su propio bien y para la gloria de Él. Recordemos esto, Dios es el alfarero, nosotros somos el barro y estamos en las manos del alfarero. Nadie puede sacarnos de la mano de Dios. Estamos seguros en Él por medio de Jesucristo. Padre, te doy gracias que tú eres el alfarero y nosotros somos barro en las manos tuyas. Pido, Señor, que nosotros seamos flexibles, moldeables, rendidos a ti en todo asunto, en toda manera, para que tú puedas formar el vaso que tú quieras de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Espero que este mensaje le ayude en su vida espiritual y comparte el mensaje con otros por medio de su teléfono, su propio aparato de computadora o tablet o lo que tenga en la mano. Que Dios le bendiga.